Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora en que nos sintonicen. Estamos en su programa Tesitips, el único webinar dedicado para él y la tesista. El día de hoy con un temazo que estoy seguro va a sacudirles, va a interesarles, va a despertar muchas dudas de las personas que están allá al otro lado observándonos. Vamos a hablar sobre la tesis, pero no solamente sobre la tesis en condiciones de riesgo. ¿Qué implicará hacer una tesis con un contexto de riesgo? Con informantes que de pronto puede que tengamos algunos problemas al conectarnos con ellos. Para ello cuento en este preciso momento con una invitadaza que es una de las favoritas de Tesicafé, nos acompañó a presentar el Tesilibro, estudió su licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, pero posteriormente ingresó a hacer su maestría en la Universidad Iberoamericana. Ahora mismo en donde esté, no sé dónde esté más su corazón, si en la Ibero o en la UNAM o en las dos, pero yo le doy la gran bienvenida a nuestra querida Mónica Delgado. ¿Cómo estás, Moni? Hola Josué, bien, ¿y ustedes qué tal? Mi corazón está más en la UNAM. Ya la primera puntada que querían escuchar ustedes. Ajá. Y en un momento tendremos a Darwin Franco, con quien me estoy comunicando. Tuvo una complicación con la luz. Ya saben que ahorita los webinars en vivo y en directo tienen una complicación por las fallas que estamos teniendo, pero no importa. Ahorita estará con nosotros Darwin Franco. Les platicaré quién es. Como siempre, tendremos la voz sensual de nuestro querido amigo Jesus, a nuestra tesis psicóloga que el día de hoy estrena sección. Y como se dan cuenta, también estamos estrenando imagen, por lo cual estoy muy contento. Jesus, platícanos un poquito más sobre qué va el día de hoy la sesión. Hola Josué, estamos hoy reunidos para hablar un poco sobre qué onda con la investigación en situación de riesgo, ¿sabes? Tenemos un invitado que es periodista, Amón, y que también es periodista, hecho periodismo, y que se han enfrentado a muchas situaciones, ¿sabes? Como bien dice Moni, el contexto también delimita la situación en la que tú realices tu trabajo. Entonces, así está la situación junto con Moni y junto con Darwin Franco. Síganos en nuestras redes, les recuerdo, estamos en todos lados como Tesi Café y al pendiente de la transmisión del día de hoy, ¿no? Efectivamente, el día de hoy además agradecemos mucho a Live Streaming México, quien nos está ayudando con esta transmisión en formato profesional para todas y todos ustedes. Para Darwin Franco ya me comenta que está conectándose, entonces esto es muy, pero muy importante para que podamos dialogar de una forma rica, sabrosa y como ustedes lo conocen. Síganos en todas nuestras redes, estamos en YouTube como Tesicafé Online, estamos en Facebook como Tesicafé y también en Instagram como Tesicafé. No se olviden seguir, no se olviden suscribirse, darle like, compartir esto que, mira, amigo y amiga que está al otro lado, no eres la única y el único que está sufriendo por la tesis. Hay muchas personas que quieren respuestas como las que tú estás teniendo. Y precisamente en este primer tópico quiero enfatizar. Mónica Delgado, por favor, mi querida ex tesicafecista Mónica Delgado. Quiero que usted me diga, ¿qué opina sobre la tesis? Oye, es un tema muy complicado, la verdad. Aparte, se percibe diferente la tesis de la licenciatura a la de la maestría. ¿Para bien o para mal? ¿Vamos a espantar a nuestra audiencia o no? No, para bien. En realidad creo Perfecto. que, ajá, yo creo que si la tesis se ve desde una óptica de proceso, te permite entenderla y reentenderla constantemente, ¿no? Porque a veces se le alude como una función, un término muy funcionalista, pues, y entonces no te permite ver estos contextos que hay alrededor. Inclusive parece que su contexto ya se desde los trámites burocráticos o demás, y no se toma a veces el contexto individual del estudiante, ¿no? Que es como el tema del que vamos a partir. Entonces, yo creo que no es ni buena ni mala la tesis de licenciatura o de maestría, más bien desde la percepción y lo que aprendes dentro de ese proceso. Es muy diferente el proceso de crear una tesis en la licenciatura en la maestría, que a veces puede ejercer cierta presión la academia al decirte que tienes que innovar en conceptos o tienes que hacer estas cosas y demás, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que la percepción que tienes como estudiante en el momento en que te encuentras es como el aporte que tienes sobre qué es la tesis para ti. Esta primera sección justo queremos platicar sobre la tesis, por lo cual quiero que nos... ¿Qué diferencias tú detectas entre una tesis de licenciatura y tesis de posgrado? Porque estoy seguro, muy seguro,
que algunas personas también nos están viendo porque quieren entrar a algún posgrado. Y algunas incluso se presionan tanto por terminar licenciatura, entrar al posgrado, que de pronto pueden dejar de disfrutar el proceso de la tesis. Y yo recuerdo que tú en el tesilibro que por acá tengo, nos mencionas que la tesis es de disfrutarla, también es un proceso que se disfruta. Platícanos sobre eso. Mira, ahí también la tiene, y no nos pusimos de acuerdo. Sí, justo que la tesis, al ser un proceso, yo creo que todos estos momentos de crisis que tenemos, y porque los tienes en la licenciatura y en la maestría, ¿no? No es que en la maestría, al tener ya ese grado, te libras de todos los procesos de crisis, ya llegas con un tema y las ideas aterrizadas y la teoría y todo. No dudo que habrá compañeros que sí, y felicidades porque tienen, digamos, esa capacidad, ¿no? Creo que cada estudiante tiene sus diferentes capacidades y formas de abstraer sus conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Realmente la diferencia que encuentro, yo creo que es en la toma de decisiones, como que en la licenciatura es más ese interés por saber qué es investigar, ¿no? Entonces empiezas a rascar, digamos, estas teorías. Ahora quiero investigar, traes como en tu mente todo sobre qué es investigar. Es más que nada esa primera noción. Ya en la maestría ya atrás ya sabes qué es un proceso de investigación al menos, ¿no? Sabes qué es recurrir a bibliografías. Ya te diste ciertos golpes también, ¿no? Ajá, sí, además, sí, bastante. Y en la maestría lo que he notado es más como las tomas de decisiones, pero ya argumentadas, ya no desde solo el interés de por qué quiero investigar esto, ¿no? Sino por qué y para qué. O sea, bajo qué lineamientos teóricos. Eso es como la gran diferencia que noto. Y no es de temor ni nada. Eso te permite esquematizar más tus argumentaciones y explicarte. O sea, ya nada más no es solo quiero investigar el tema de la identidad porque me gusta. Ok, sí, ese es un primer paso, ¿no? Pero en la maestría es como, ¿para qué? ¿Bajo qué sustento teórico? ¿No? Me gusta mucho. Sí, te hacen una inversión más en lo académico, que te lo creas, ¿no? Que estás haciendo una investigación para el campo académico, ¿no? No para, ¿qué es lo que me pasaba a mí a veces? Desligarme un poco de mi parte pragmática, profesional, de mi experiencia que Sí, me acuerdo que querías meter teoría y metodología al mismo tiempo y aportación profesional. Sí, a veces uno quiere cambiar el tema, el mundo con la investigación y no va por ese lado, ¿no? O sea, no del todo, digamos, ya lo expresaré después. Pero bueno, eso es lo que pasa. Ya metiste una puntada para el mano a mano que vamos a tener hoy, que ya casi está Darwin con nosotros, entonces sé que ya nos está escuchando. Muy bien, Moni, ¿qué más? Sí, te comentaba, entonces, más bien como que en la maestría lo que te están enseñando es como que te interesa ese tema y demás, ¿cómo lo vas a argumentar teóricamente? Ahora estás hablando dentro del campo académico, ¿no? No vas a sustentarlo frente a tu jefe, no vas a sustentarlo frente a un proyecto de tu trabajo, de algo que tengas de freelance, no, lo vas a sustentar frente al campo académico y creo que ese es el gran aporte porque ahora te enseñan más que nunca a argumentar y la argumentación no solo es para el proceso de investigación, creo que es en general para lo que vas a conseguir en un trabajo. Ya tienes las aptitudes, las habilidades de argumentar. Creo que eso es también lo que me ha posibilitado la tesis, ¿no? Argumentar, tener un marco conceptual, llamarle a las cosas por su nombre conceptual y no solo como por empirismo, porque se dice de ahí, ¿no? Es como, bueno, ya esto está sustentado aquí y demás. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia y el aporte principal personal es que te da las claves para seguir argumentando y esquematizando tus ideas además, ¿no? Te ayuda a ordenarlas, a configurarlas más. Creo que ese es un gran aporte que hace la tesis y no la deben de ver como temor. En realidad creo que deberíamos hablar más sobre la repercusión personal, más allá de todo ese camino tenebroso que puede enseñarnos, que he visto los webinars, los asesores, las burocracias, en 2 años, en las presiones de tiempo. Yo creo que es un proceso que te ayuda personalmente en muchos sentidos. O sea, es algo que vas a usar no solo en un principio para el campo académico, pero que de verdad va a repercutir en tu vida para argumentar en tu trabajo, en tus próximos proyectos que quieras, financiamiento, lo que sea además. O sea, yo creo que si lo vemos de ese lado, tiene muchos lados positivos. Excelente, Moni. Me gusta el ánimo, además, el ánimo de quien vive una maestría. Y ahí está el otro lado, porque nos han preguntado mucho qué es hacer una maestría, cómo se lleva una maestría, quién mejor que una maestrante para poderlo contestar. Damos la bienvenida a Darwin por ahí, ¿cierto, Jesús? Que ya lo tenemos con nosotros también. Nuestro querido Darwin Franco, ya por ahí está. Darwin, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Doctor Darwin Franco, ¿cómo quieres que te digamos? ¿Doctor o Darwin? Porque simplemente Darwin, así. Excelente. Estamos aquí en confianza.
O Darwin Franco, profesor ya de diversas universidades en su historia, actualmente en ITESO, investigador, ha fundado un excelente proyecto que se llama Zona Docs. Vayan a darle like a Zona Docs. Periodismo de a de veras, o sea, de fondo, con investigaciones duras. Y además Darwin, no sé cómo le da tiempo, supongo que nos lo va a decir, de hacer artículos, de cuidar a sus mascotas, de hacer notas, de hacer coberturas, muy parecido al perfil de Moni. Entonces, bienvenido Darwin. Ya le dimos también a Moni sus flores, porque en serio estamos bien agradecidos de que estén con nosotros y con nosotras el día de hoy. No, hombre, al contrario, para mí es todo era un gusto estar aquí. Perdón por las dificultades técnicas, a veces la luz se va y contra eso nada podemos hacer. Pero bueno, yo estoy aquí muy agradecido de estar con usted. Me parece que es una gran iniciativa, sobre todo para darle ánimos, ¿no? A aquellos que se encuentran sufriendo ahora con la maldita tesis, de repente decimos, pero que concuerdo con lo que señala Mónica, al final es una pasión, ¿no? Y como claro, una pasión. Requiere mucho empeño, disciplina, orden, ¿no? Que es a veces lo que más nos cuesta trabajo. Y porque se trata de una actividad intelectual que de repente quienes nos rodean nos dicen, pero si tú solo estás ahí sentado escribiendo, ¿no? ¿Qué te vas a cansar, no? No estás en el mundo real, dicen también. Sí, no, o sea, porque muchas veces hay una poca valoración de la actividad intelectual porque pareciera que uno está aquí sentado y está cómodo, pero en realidad hay un desgaste emocional y también, digamos, a partir de el conflicto que uno entra con las ideas, que hace también esta actividad cansada, ¿no? Pero claro. que creo yo funciona a partir de que uno toma la decisión más, que parece más sencilla, pero a su vez es la más difícil, que es definir e investigar algo que le apasiona, ¿no? Mientras totalmente. uno encuentre o construye un enigma en torno a algo que desea conocer, el trabajo sí puede ser pesado, retador, pero se volverá significativo en la medida que uno va descubriendo, primero, que no todo es como uno lo pensaba, ¿no? Que la investigación científica implica siempre una ida y vuelta, un retroceso, un mirar hacia afuera, pero también como un mirar hacia adentro, ¿no? Del propio investigador que pone en juego los indicios, los prejuicios, ¿no? Porque tenemos muchos prejuicios también al investigar y que al final de cuentas se vuelve un reto, ¿no? No para demostrar que la realidad es conforme uno quiere que sea, sino dar cuenta de que la realidad es y siempre es mucho más compleja. De ahí que, como yo les sugiero a mis alumnos, uno empieza o construye un objeto de estudio, ¿no? Para hacer de esta realidad una cosa, digamos, pequeña, entre comillas, que puede ser observable, que puede someterse a un mecanismo de prueba, pero que cuando uno va al trabajo de campo, ¿no? Sea cuantitativo, cualitativo, mixto, pues este objeto se te abre, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad uno esquematiza, sintetiza, genera un esquema de pensamiento porque quiere acomodar la realidad de determinada manera para entenderla. Pero lo cierto es que la realidad no opera así, ¿no? O sea, yo siempre bromeo con mis alumnos y les digo que no, los sujetos o las sujetas de estudio no están pensando en de, ojalá hoy viniera un investigador a preguntarme sobre ¿Cómo estoy viviendo el COVID? Exactamente, o el significado que tiene para mí la pandemia. No, claro que nadie está pensando en eso, ¿no? Más bien es el que llega uno, genera esa empatía con las personas y lo que hace de construir sus significados junto con ellos, ¿no? Lo cual a veces ocurre por primera vez. Oigan, vamos justo al segundo bloque. Ya dio el primer bloque que era hablar sobre la tesis, vamos a un segundo bloque que tiene mucho que ver con lo que están diciendo. ¿Qué pasa, Darwin y Mónica? Y aparte yo sé que ambos han trabajado temas que tienen que ver con delgadas líneas entre lo políticamente correcto e incorrecto, entre lo peligroso y no peligroso. Hablamos de temas de violencia, temas de género, hablamos de temas de infancias, ¿no? O sea, que son temas bien importantes, pero que dan miedo. O sea, son contextos de riesgo. A eso le llamamos contextos de riesgo. ¿Qué implica hacer la tesis en contextos de riesgo? Y que si me fuerzan, yo creo que el COVID es un contexto de riesgo también, ¿no? O sea, vivimos constantemente en estos contextos. Y sobre todo lo pienso en función de muchas inquietudes que nos han llegado, en donde no saben cómo dar ese paso a algunas personas que quieren investigar varias de estas temáticas. Bueno, yo lo que diría es que, dadas las circunstancias de cómo está el país, la mayor parte de los temas son de riesgos, aunque tú no investigues violencia, ¿no? Sobre todo porque uno no sabe de manera muy concreta qué está vinculado con qué y tampoco no tiene bien claro cuáles son la seguridad a donde uno quiera hacerlo, ¿no? A mí me ha tocado últimamente dar como
en la cobertura, bueno, este doble trabajo que yo tengo como periodista cubriendo temas de violencia, pues también que hacer que las y los alumnos de posgrado piensen en tener sus propios mapas de seguridad o sus mapas de riesgo, ¿no? Porque muchos Mapas de pensamos, riesgo. ya no se puede hacer el trabajo así como de, bueno, me voy a la comunidad a no sé qué, feliz y campante como antes, porque uno no sabe, digamos, qué circunstancias vinculadas al riesgo están ahí. Y lo otro es que creo yo que también hace falta que como investigadores hagamos esta incidencia en hablar cada vez de manera mucho más concreta de esas violencias estructurales, ¿no? que circundan en nuestro país. Y esto implica también que uno tenga bien claro cuáles son como los riesgos, ¿no? Porque en un país como este, el preguntar Claro. por algo o el preocuparse por una problemática o por una lucha, una resistencia, siempre genera incomodidad en aquellos que quieren mantener un status quo donde la mayor parte de la población es sometida a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, no es que te vayan a preguntar, oiga, ¿usted es periodista o es investigador? Ah, soy investigador. Ah, no, no se preocupe, usted solo va a hacer una tesis. No, en realidad no aplica así, ¿no? Yo creo que sí es importante que las cuestiones de riesgo sean pensadas, pero que también forman parte estructural, porque yo me he encontrado en muchos posgrados en los que yo estoy, donde en realidad no se tiene, le dicen a los estudiantes, usted vaya a hacer trabajo de campo, pero nadie sabe ni dónde está, ni cómo está, si está bien, Claro, si claro, tiene redes claro. de contacto o apoyo, por poner un ejemplo, perdón. Entonces, necesitamos generar una estrategia de seguridad para que con ello el trabajo de campo también tenga una visibilidad en muchos aspectos. Moni, también aparte tú también haces esta doble labor de Darwin, o sea, tú también haces periodismo y al mismo tiempo generas redes con perspectiva de género y al mismo tiempo investigas, entonces estás entrecruzada por varios campos. ¿Cómo llevas esta cuestión de seguridad como investigadora? Sí, justo ahorita que mencionaban, por ejemplo, no sé, bueno, en este momento que es el COVID como un contexto inclusive de crisis para investigar y para hacer periodismo, y porque tengo compañeras que siguen laborando a pesar de todo este contexto, a veces no con ciertas medidas para reportear y demás, pero por ejemplo, en el caso de investigar, ¿no? Tomo como el COVID un contexto en el que interpela en nuestros procesos de rutina, ¿no? Y que, bueno, ahora que el gobierno ha llamado a esta nueva normalidad también, ¿no? Del cómo vamos pues a interpelarnos dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Cómo va a cambiar nuestras interacciones, nuestras rutinas, nuestra vida cotidiana, ¿no? En el caso, por ejemplo, de como investigación en la tesis, pues al final tienes que adaptar tus espacios y tiempos ahora, delimitarlos aún más porque estás en tu casa, para tener esas horas de investigación, ¿no? Frente a un proceso que está afuera y que retumba mediáticamente, ¿no? A nivel de salud, de política, de economía, desde lo social, ¿no? Entonces lo tienes también aquí de este lado y te cuesta trabajo la concentración, ¿no? Entonces yo creo que este momento de crisis lo que nos está, o al menos yo lo estoy viendo así también, es delimitar aún más nuestros espacios y tiempos para poder trabajar la investigación, porque cuesta trabajo, ¿no? La verdad es que no es que uno esté trabajando desde casa, ¿no? Sino se está adaptando a estas nuevas formas de trabajo en medio de un contexto que no es normal y que repercute también, y que eso también tanto escuelas como profesores pues deben atender, ¿no? En el estudiante, porque al final nos está interpelando de alguna u otra manera. Eso por un lado Claro, lo claro, pienso, claro. ¿no? De cómo tener que delimitar estos espacios y tiempos y que nos estamos también reconociendo además en estos espacios. En cuanto a la parte de riesgo, por ejemplo, en periodismo, yo lo he hecho independiente, lo he hecho más de que me interesa un tema y salgo yo, lo armo y luego lo puedo distribuir en otras plataformas. Y yo, por ejemplo, en mi caso, recurro mucho a Naye, que fue tesicafecista de aquí, que tiene una perspectiva de derechos humanos y que en general todos recurrimos a ella cuando necesitamos ir a cubrir algún tipo de acontecimiento en el que literal vas con la credencial de periodista independiente sin que ningún medio te respalde si te llegase a pasar algo, ¿no? Entonces, ella nos da ciertas medidas de seguridad o protocolos también sobre a quién llamar, qué hacer si te detienen, qué hacer si llegas al MP y estas situaciones. Entonces, yo por ese lado, al ser independiente, en el momento en que la hacía ahorita me estoy dedicando más a la investigación y a la tesis, recurría mucho a ella, ¿no? Y que está bien conocer también
estos números o personas que son especialistas en derechos humanos que te puedan ayudar a ti también como periodista independiente, saber dónde moverte, hacia dónde o con quiénes, en el caso de que estés en riesgo, ¿no? Y es algo que no se Claro. sabe. Me acordé, por ejemplo, la manifestación de las mujeres el 8 de marzo, antes del paro nacional, nos reunimos varias en un grupo de WhatsApp, llegamos a ser 60, de que entre amigas y amigas más y nos sumábamos, ¿no? Entonces, entre Nari y yo hicimos un protocolo de seguridad de manifestación que muchas no conocían y se espantaron. Estas prácticas se venían haciendo desde el 132 con la represión de Peña Nieto, de ponerte un número de celular en el brazo o que alguien te esté monitoreando la manifestación. Ajá. Que eso podría trasladarse al trabajo de campo que hacemos en las tesis, ¿no? O sea, justo todo esto que están diciendo ustedes tiene mucha imbricación con un tesista o una tesista que hace trabajo de campo. Sí, así es. Entonces, yo creo que la convergencia que hay entre investigación y periodismo bajo estas condiciones de riesgo, yo creo que lo principal es el conocimiento hacia el qué y qué hacer, sobre todo. Muy bien. Porque tanto periodismo como investigación, ya lo mencionaba Darwin, tanto en lo cual y en lo cuanti, pues tienes un objeto que estudiar y que luego se puede trasladar y demás. Muy bien, pues miren, agotamos segundo bloque, va muy bien y va muy fluido esto. Agradecemos a la gente que nos está viendo, nos están escribiendo. Por ejemplo, Itzel dice: qué gusto ver a Mónica y Darwin Franco, muchos aprendizajes. Ignacio Saiz reconoce la labor de Darwin, manda saludos a Zona Docs, manda saludos a los invitados y menciona: aún se avientan las páginas de mis avances en cuanto las termino y me deja comentarios muy útiles para el desarrollo de las tesis, lo cual entre el hashtag asesores chidos. Luego Abraham menciona: saludos a todos, hacer tesis en ciencias sociales pone en juego tu propia subjetividad, reconocerte en un mundo interminable de ideas, intersubjetivista, y menciona que él es team constructivista. Jesús Omar menciona que es interesante la situación de las personas que tienen beca, porque tienen que entregar sus proyectos con fecha límite, y entonces eso implica hacer algunos cambios. Y yo mismo diría que eso de andar entregando informes a CONACYT también te pone una situación de riesgo. El tercer tópico, y tiene que ver con estos comentarios que han hecho, leo la parte de los saludos, son personas que tienen sus propias redes de seguidores, de seguidoras. Ambos me caen muy bien, no solamente como investigadores, y lo digo sinceramente, son muy buenas personas, y además con ambos, curiosamente, nos conocimos en proyectos externos a la investigación, ¿no? O sea, Darwin, me acuerdo que fue allá a la Facultad de Ciencias Políticas cuando recién comenzaba a hablar con Muñoz Ledo, ¿no? Hizo el viaje él solo, y ahí se topó en una realidad interesante con nuestros colegas. Y Moni ha estado en varios bazares culturales, ha hecho marketing cultural, ha hecho periodismo transmedia. Entonces, esta parte de la innovación que tienen ambos, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque a veces se tiene la idea que el tesista, de hecho, por eso muchos no quieren hacer posgrado, ¿no? Porque piensan que el tesista está 365 días del año frente a un ordenador, leyendo a Habermas, a Luhmann, filosofía de la ciencia, sociología, escribiendo desde su escritorio con una pipa y criticando desde Facebook. Y por lo que yo veo, ustedes no están así los 365 días. ¿Cómo no perder esa chispa de seguir haciendo cosas, haciendo aún la tesis, colegas? Bueno, yo lo que diría, o volvería como a esta misma idea, es que uno tiene que tener bien clara cuáles son como las pasiones, pero también cuáles son como aquellas acciones que estamos obligados a hacer, ¿no? Finalmente, cuando uno estudia una maestría o un posgrado, en realidad uno lo estudia porque esto se paga a partir de los impuestos de las personas, ¿no? Totalmente. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de hacer algo más que una sola tesis, no porque eso sea una cosa menor, en realidad ya es una contribución muy importante al conocimiento, pero ese conocimiento puede tener y debería tener sentido cuando logramos bajarlo a la incidencia cotidiana de las personas, ¿no? Y yo creo que ahí es como una gran responsabilidad, porque luego nos podemos quejar: sí, los gobernantes hacen malversación de fondos porque no utilizan los recursos. Pues eso mismo se nos puede decir a un becario del CONACYT que no hace nada con lo que estudia, ¿no? Yo creo que puede aplicar. Y lo otro es como también ir como conectando eso que tú haces y qué tipo de incidencias puedes hacer, ¿no? A veces no necesariamente implica como bajar esto a través de una conferencia, sino a veces implica generar una metodología que te permita hacer un taller. Por ejemplo, yo que ahora he trabajado académica y periodísticamente con las labores de búsqueda de las
familias que buscan a su ser querido desaparecido, pues mucho de este conocimiento también puede implicar y ponérselo a disposición. Y si tú haces una base de datos y esta base de datos le sirve a ella para sus búsquedas, pues no queda más que otorgarla. Es decir, hay que buscar la manera de conectarlo, y yo creo también una manera de conectarlo, de poder salirse del ámbito de la computadora, de la lectura de Habermas y estos señores. Es también, digamos, salir a la calle, escuchar a las personas y entender en primera instancia, ¿no? Porque finalmente yo puedo leer 20,000 definiciones de qué es un desaparecido y qué es una desaparición, pero si yo no platico nunca jamás con una persona, no lo entenderé. Fenomenal, fenomenal. Moni, ¿qué opinas, mi querida Moni? Sí, yo creo que al final debemos desenmascarar el concepto de investigador que se le tiene de erudita en un escritorio, porque al final estás investigando una realidad de la que eres inmerso, ¿no? Ya sea desde si lo vas a investigar en un texto, si lo vas a investigar desde los informantes, de los receptores, desde lo que sea, es una realidad en la que no puedes ser ajeno, ¿no? Entonces tampoco es como que te apartes de la realidad y te enfoques solo en leer y en escribir. Estás siempre inmerso en esa misma realidad y no puedes ser ajeno a lo que está ocurriendo en tu país, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me interesa mucho el periodismo, y tengo que vincularlo a periodismo mexicano. Y al hacer esta búsqueda de largo y oscuro camino del estado de arte, pues te das cuenta que hay mucha investigación de periodismo en América Latina, en la parte de cuanti, sobre mejorar prácticas, sobre cuantificar recursos audiovisuales para decir que es mejor de calidad periodística y demás. Y creo que debemos salirnos de eso, ¿no? Realmente no podemos compararnos con un periodismo anglosajón cuando el contexto totalmente es diferente. O sea, para hablar de periodismo mexicano necesitamos hablar de políticas públicas de desapariciones en periodistas, del contexto violento en México que no solo repercute en periodistas, sino como sociedad. Ahora que nos estamos dando cuenta de la fragmentación de la relación sociedad y periodismo, ¿no? Que cómo esa relación se ha fragmentado, por qué se ha fragmentado, cuál es el imaginario del ciudadano sobre la labor del periodista, cuál es la representación que se tiene del periodista y demás, ¿no? Entonces, es algo que está en mi realidad y que no me puedo hacer ajena, ¿no? Sería muy práctico, fácil y no me alcanza, y es muy corto para 2 años, cuantificar recursos audiovisuales y decir que el periodismo digital tiene calidad porque son 5 imágenes más, ¿no? O porque el periodismo anglosajón hace esto. Entonces, por ejemplo, en este caso mi realidad es desde el contexto mexicano, ¿no? Y más allá, si abordamos más desde un contexto latinoamericano, que es muy diferente contar una historia de hacer periodismo desde nuestros contextos que desde el anglosajón, ¿no? Yo, en algunas de las premisas empiristas que puedo tener, es que en Latinoamérica y en México se apropia uno de lo digital por una coyuntura. Es decir, ocurre algún suceso y entonces te tienes que apropiar del Internet para difundirlo, y además tienes que hacer redes colaborativas porque como periodista mexicano, si tú lo lanzas en Internet, no. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no. Lo digital se burocratiza, ya está tecnificado, ya es como, ya sé, y la innovación es tecnológica, es como, bueno, ahora quiero contarlo de este modo, pero ahora prueba con esto y demás, ¿no? Pero no hay una apropiación, en nuestro caso sí. Entonces yo creo que esa es una premisa que tengo desde una concepción empirista, pero entonces yo creo que más bien es una realidad de la que no te puedes alejar, ¿no? Estás inmerso como investigador, ¿no? Entonces esta cuestión de que solo estamos en la computadora y escribiendo, además, no, también salimos a la calle, ¿no? También somos ciudadanos, también somos periodistas en este caso, ¿no? Profesores, entre otras profesiones, ¿no? Entonces, nuestra realidad no está en el libro, ese es el sustento con el que nosotros vamos a argumentar y explicar y demás. Pero bueno, ajenos a la realidad nunca lo tenemos que hacer. Ese es nuestro estudio, al final de cuentas, una realidad social. Excelente, excelente. Pues antes de darle paso a Jesus, que nos va a dar unas recomendaciones súper buenas en una de las secciones que más les gustan a ustedes, con esa voz sensual que le caracteriza, quiero que nos den una recomendación sobre qué bandas escuchan para hacer tesis, una banda escuchan para darle el puente a Jesus con lo que va a hablarnos el día de hoy. Depende de qué sea la tesis. No, bueno, yo acostumbro... Para hacer tus artículos, ¿qué haces, mi estimado Darwin? Yo acostumbro escuchar como, por lo regular, rock y canciones que no necesariamente me sepa bien, porque si me sé bien, luego las canto y luego entonces eso distorsiona la concentración. O por lo regular, digamos, también
canciones que a uno lo tengan como más relajado, porque no vaya a ser que la canción le ponga uno el beat muy grande y entonces uno ahí también se desquite con el texto o con las tesis de los tutorados. No, en realidad creo que no tengo como una música adecuada, más bien depende como mucho del estado de ánimo de ese día, pero sí costumbro que no sean necesariamente canciones como en español, porque así es más difícil seguir la pista de la canción y por el motivo de la concentración. Excelente. Entonces, acá, Jesus, vamos a añadir a la Tesi Playlist de Spotify. Ahí pueden encontrar la Tesi Playlist rock de Darwin. Ahorita nos va a dar algunas bandas para añadirlas y que nos recuerde y lo recordemos cuando estemos haciendo tesis. Moni. Yo también de repente en el mood en el que estoy, esta cuarentena, por ejemplo, me dio por escuchar música clásica en las madrugadas cuando me quedaba en los trabajos finales y eso me tranquilizaba. Pero, por ejemplo, en el día me gusta mucho escuchar Metronomy, a veces me da el mood Café Tacuba, Fito Páez, Mercedes Sosa. Que sé que a Darwin le gusta Depende. mucho la escena de cantautores latinoamericanos, igual a ti, entonces hacen un buen match y yo me sumo a su equipo, ¿eh? Sí, de hecho, Excelente. en estos días yo andaba intentando hacer un playlist de canciones para escribir y no fracasar en el intento. Y creo que lo que fracasé fue en el intento de hacer el playlist, pero sumado a lo que dice Mónica, bueno, a mí, para pensar unas bandas, me gusta mucho escuchar Oasis, Dogs, entre algunas otras. Excelente, pues, bien, bien, por eso hay química en este webinario, porque hay química entre la música también. Vamos con nuestro querido Jesus a su gustada sección de tesis y recomendaciones. Jesus, por favor, ¿qué nos tienes el día de hoy? Sigan compartiendo este webinar en vivo, díganle a quien más confianza le tengan, oye, mira, escucha ese webinar. Síganos en nuestras redes y sigan participando porque al final tendremos las respuestas de nuestros dos especialistas. Sigan mandando preguntas, las preguntas las vamos a responder, se las aseguramos. Profe Jesus. ¿Qué onda, amigos y amigas de Tesis Café? Hoy vamos a ver qué onda con la redacción tesística, que es de las cosas favoritas, ¿no? De la afición, Josué. Es de las cosas que más comentan, es de las cosas más solicitadas y que hemos tenido en varios especiales. Hemos tenido a Claude Pali hablando en podcast. Hoy vamos a hablar sobre la redacción tesística, que como comentábamos es una de las cosas más solicitadas a través de nuestras redes, que el profe Lugo ha hecho videos. Hemos tenido a Claude Pali hablando en el Tesi Podcast. Nos pueden encontrar en Spotify como Tesi Tips, Tesi espacio Tips, igual en YouTube como Termina tu tesis. O sea, tú buscas Termina tu tesis y te salimos en primera opción. Así que vamos a hablar hoy sobre la redacción tesística. Para ello, tenemos nada más que incluir tres partes fundamentales que el profe Lugo inclusive luego dice, me las voy a tatuar en mi brazo, voy a ponérmelas aquí en mi antebrazo, porque son la base para describir cualquier tema. Incluso Claude Pali nos decía, si tú entras a algún libro, algún texto de niños, de infancia, únicamente puedes fijarte que siguen también esa misma estructura, que es introducción, desarrollo, conclusión. Y como lo dice el profe Lugo también, es marcar la introducción al párrafo que estamos a punto de comenzar, seguido de una cita directa o cita indirecta, que por cierto se vienen próximos contenidos hablando sobre la cita Zapa, hablando de contenido sobre cómo el corrector citado, ya subimos alguna vez algo sobre cómo citar en Chicago, que a pesar de que es poco usado entre los tesicafecistas, también no se nos ha solicitado. Entonces, introducción, cita directa, cita indirecta y finalizamos con una conclusión. ¿Por qué? Porque lo más importante también dentro de este tipo de método para redactar tu párrafo es decir tu opinión, que no se pierda tu voz. ¿Qué otra cosa, profe? Luego comentábamos dentro de alguno de nuestros contenidos, hablando sobre la redacción tesística, el consejo es el de Claude Tepali. El método Tepali dice, yo me pongo a marcar frases, yo destaco frases. Es decir, si yo estoy hablando en este momento sobre los ordenadores en 1990, yo destaco varias ideas y voy marcándolas, las voy anotando dentro de mi texto. Al final,
ya busco sus referencias, al final ya doy mi comentario respecto a ello, pero ya tengo los contenidos que voy a seguir, que voy a respetar, ya tengo la línea que voy a continuar. Y siguiendo la línea, profe Lugo, ¿podemos ver más comentarios que nos han dejado aquí en la caja? Claro que sí, vamos con algunos de los comentarios que nos han dejado. Tenemos, por ejemplo, a Nayeli Valencia, cafecista. Darwin, ¿cómo es tu metodología en el trabajo periodístico? No se pierdan las respuestas al final en la sección de preguntas y respuestas, pero las vamos dejando por ahí. Abraham nos pregunta, ¿hasta dónde tendrían que tener impacto social, mejorar políticas públicas, elevar calidad de contenido mediático, tesis realizadas, las investigaciones hechas con beca CONACYT? Ahí tenemos ya dos preguntas que nos están llegando a nuestro territorio de Facebook. Y vamos ahora con una pregunta más que tenemos aquí considerada con base en el trabajo que hemos venido haciendo. Moni y Darwin andan por ahí, mis estimados. No los veo, ya había Moni. Acá no. Ahí está nuestra querida Moni. Bueno, yo aquí ando, que tengo ahora problemas para activar el video, pero creo que nada más con que me ayuden a activarlo desde ya se puede. Perfecto, por ahí Marcos, nuestro productor, si nos ayudas un poquito activando el video de Darwin, te lo agradeceremos mucho. Ahí ya vemos. Listo. Ahí está. Tenemos una sección que le gusta mucho también a nuestro público. Hace 8 días Rodrigo González, que sé que ahí está junto a Darwin en Guadalajara, le tocó contestarla junto a Itzel Lugo, que también conoce Mónica, entonces, y también Darwin lo conoce, entonces, la sección es mano a mano. Es una pregunta picosa, no quiere decir que van a confrontarse ni van a sonar ahorita los rounds, sino que queremos hacer una pregunta provocadora también para que la gente que está al otro lado ahí participando en Facebook nos dé su punto de vista. Y la pregunta que yo quiero hacerles en este mano a mano es, y tiene que ver con todo lo que preguntó Abraham, hasta parece que Abraham me robó la inspiración. ¿La tesis tiene que aportar algo a la sociedad? Esa es la pregunta. Pues yo diría que sí, porque si no, ¿para qué la hacemos, no? Es decir, no se genera investigación si no es para generar conocimiento y no se hace conocimiento si no es para incidir en la sociedad. Darwin dice que sí, para incidir en la sociedad. ¿Tú qué dices, Moni? Sí, sí lo aporta. Y yo creo que también esto lo vinculo a periodismo cuando haces la elección del tema y que a veces llegan compañeros o colegas diciendo, bueno, esto ya se ha estudiado mucho, ¿no? Por ejemplo, la migración u otros temas, ¿no? Es como ya pero no, yo creo que el aporte social que haces es tu mirada, desde el enfoque que tienes, ¿no? Porque sí, claro, de migración, de género, de violencia, desapariciones, se ha hablado mucho, o de otros temas, ¿no? Pero la mirada, ese proceso subjetivo e individual que además es, ¿no? Construido por contextos sociales, culturales y demás, pero al final algo individual, cognitivo, ese proceso subjetivo, esa mirada, es el gran aporte que tiene socialmente, ¿no? Al momento de indagar en los vacíos del tema en tu investigación, esos son vacíos teóricos, metodológicos y demás, ¿no? Pero ese vacío al final también se va a contemplar y de algún modo se llena con esa mirada que tú aportes como investigador, ¿no? La forma en que yo estoy viendo el periodismo mexicano que lo voy a aportar no es el mismo que lo va a tener las generaciones pasadas o que la tuvieron las generaciones futuras. Y creo que esos aportes sociales desde la mirada subjetiva del investigador es grande. Bien, me gusta la convicción, porque la respuesta fue al unísono, sí, tiene que aportar algo, puede aportar algo. Voy a la siguiente pregunta. Antes de ir a la siguiente pregunta, quiero leer algunos de los comentarios que me están llegando. La gente muy participativa, como siempre, le damos todas las gracias. Alejandro Hermosillo. Y también está la falta de interés de directores de medios, desde ofrecer un sistema de seguridad hasta la capacitación a periodistas. No se debe invertir en una búsqueda para mejorar los contenidos. Por ahí mucho participación respecto a medios de comunicación y periodismo. Momo, yo también tengo mi playlist para leer, escribir. En eso no fracaso, solo fracaso en escribir la tesis. Ja, ja, ja. Diana Pinacho dice, yo no sabía que era Chicago, me sentí vieja. Muy interesante el tema de hoy. Estoy anotando todos sus tips. Ustedes nos da mucho gusto que alguien y algunas personas le están ayudando. Siguiente pregunta. Ante la pluralidad de ofertas que tenemos, diplomados, informes, exámenes directos, la gran pregunta es, ¿por qué así llegan muchos tesicafecistas?
es que Josué, siento que la tesis no es para mí, y entonces algunos otros tesicafesistas le dicen, sí, la tesis es para todos y todas. Les pregunto, ¿la tesis es para todos y todas? ¿O hay gente que de plano ustedes le dirían, no, mejor? Esa es la pregunta. ¿Es para todos y todas la tesis? Bueno, no, a ver, es que es una pregunta capciosa. Es una pregunta capciosa. Yo diría que la tesis, como el periodismo, hay que tener una vocación, ¿no? Es decir, hay que querer hacer tesis para hacer una tesis, porque si no, como el embrollo en el que te metes es como tan fuerte que si tú realmente no tienes vocación para hacer investigación, la vas a dejar, ¿no? Yo creo que ahí, no sé si como el asunto de decir que es para todos, suena como muy drástico, ¿no? Porque ahí hacemos como una segmentación. Lo que creo es que sí es para personas que tienen una vocación, ¿no? Y ahí es lo que yo diría. Es para personas que tienen vocación. Me gusta. Resolvió el acertijo Darwin. Vamos con Moni. Yo creo que no es para todos y no en un sentido que desmerite o demás. Al final son habilidades, capacidades e intereses, ¿no? Que van de por medio. Hay gente que estuvo trabajando toda la universidad y le urge un título y hace un diplomado o hace una extensión de conocimientos. O hay gente que tengo compañeros que simplemente no me interesan, no me gusta escribir, no me gusta leer, no me gusta bla, bla, y se va por otro tema. Yo creo que son diferencias pues respetables, ¿no? Hay quien prefirió hacer la tesis y como decía Darwin, es una vocación además de disciplina, ¿no? No es una cuestión en el que te vuelvas un individuo mesiánico en el que vas a adivinar las cosas y demás, sino en un sentido en el que tienes que, es lo que te comentaba hace rato, que la tesis dentro de este proceso te aporta muchísimo en lo personal, ¿no? Desde la disciplina, desde resumir, la selección de la información que va, claro, que todo tenga una línea de investigación, ¿no? Porque vas a hablar de identidad, sí, pero ¿desde qué marco teórico, no? Y cómo va a ser tu análisis. Entonces todo tiene que ir alineado, no vas a hablar de identidad desde esa teoría y voy a hacer este análisis por acá y concluyo por acá. Vas encaminada, ¿no? Y esa parte de encaminarse, pues, la vas a tener en el trabajo y en la vida en general. Entonces excelente. Yo creo que son diferentes personas, son aceptables de acuerdo a los intereses y a quien diga, sabes que a mí no me interesa, es muy bien, tú quieres hacer un diplomado y demás. Sin embargo, yo creo que al país le hace falta investigación. La prueba está, por ejemplo, esto en el COVID, ¿no? Estas conferencias vespertinas que vemos con Gatell, que se apoyan en el CONACYT, que se apoyan los investigadores que están especializados en epidemiología, en matemática, en ciencias sociales, o sea, realmente el país necesita investigación para seguir creciendo, ¿no? No solo se trata del funcionario, no solo se trata de diferentes profesiones. Yo creo que la ciencia es necesaria en el país para discutir, para aportar, para hablar, para innovar, ¿no? No en un sentido tecnológico o de tendencia, sino en un sentido de entendimiento de la realidad también, ¿no? Excelente. Entonces, yo creo que son diferentes, pluralidad de ideas, intereses y demás, pero al final la tesis es un proceso en el que, y eso quisiera dejarlo claro para los que van escuchando, que te va a servir para toda la vida. No solo es para tu campo académico, en realidad lo vas a repercutir. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí deben de saber algo. Estamos haciendo una recopilación de las mejores frases. Jesus nos está ayudando y también todo el equipo de Tesicafé. Y hoy han dicho muy buenas porque vamos a mandarlas a hacer playera y se las vamos a mandar para que tengamos siempre esa motivación. Entonces hoy han dicho unas bien padres. Moni, qué bonito. También mi querido Darwin. Por ahí ya está llegando nuestra tesisicóloga que el día de hoy nos trae también puntos de vista desde la psicología emocional para tesistas, psicología humanística específicamente, sobre tesis y riesgo, ¿no? Una sección que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Hoy le vamos a dejar sus minutos a Octavia Laguerrén para que nos diga esos puntos de vista. Y regresamos también a estrenar otra sección, Darwin y Mono, hoy les tocó estrenar mucho, se llama Tiempo Extra. En Tiempo Extra, un tesicafecista nos manda sus problemas y ustedes nos van a ayudar a resolverlo. Porque a veces estamos en la lona como tesistas y a veces necesitamos ese tiempo extra. Dicho lo cual, Octavia, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Ahora sí, ya formalmente con tu sección para hablar sobre tesitips emocionales. ¿Cómo estás, Octavia? Hola, bien. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfecto. Excelente. Pues como siempre, un gusto estar por aquí. Excelente. Muy bien, pues estimada Octavia,
Entramos con tu sección el día de hoy y lo que estamos platicando es hacer la tesis en contextos de riesgo. Contextos de riesgo en muchos sentidos, contextos de riesgo desde la pandemia hasta tener que hacer trabajo de campo en comunidades con conflictos, en contextos de violencia. Darwin y Moni ya nos dieron algunos consejos de protocolos de seguridad, pero también cuando hay riesgo, sin yo ser un especialista como tú y que justo por eso queríamos que nos digas, se activan algunas cosas en nuestro cerebro, se activan algunas cosas en nuestro corazón. Y entonces de pronto podemos anularnos como sujetos, podemos ser comidos por el miedo. Dicho sea de paso, el coronavirus creo que es el gran ejemplo de cómo avanzar en contextos de riesgo. O no avanzar, porque ya aprendí que no todo es avanzar. Lo aprendí, gracias. Dinos, mi estimada Octavia. Ok, bueno, pues pensándolo entonces con esto que dices, a partir de lo de la pandemia, ¿no? Si lo tomáramos desde ahí. ¿Ahí estoy bien? Perfecto. Muy bien, bueno, pues desde la pandemia, pues bueno, a lo que te estoy entendiendo con cuestiones de lo de riesgo y relacionándolo con la tesis, pues es muy importante que tomemos en cuenta pues varios factores, ¿no? Que esto nos pega desde diferentes realidades y que va desde que no puedes estar sentado tanto tiempo en un lugar si no tienes el espacio adecuado para trabajarlo, que hasta cosas más grandes, ¿no? Si tienes todos los recursos económicos, emocionales y todo para realmente ponerte a hacer un trabajo tan exhaustivo como esto. Pero bueno, como la opción aquí es como muy, me lo manejaste como factores de riesgo así, como a grandes rasgos, creo que algo que hay que recordar siempre es que tenemos que activar más como que nuestros recursos internos, ¿no? Y eso implica que pues siempre estamos viviendo como en esta exigencia, ¿no? De tengo que producir, producir, producir. Y estás ante una situación que al menos ahorita con esta cuestión del COVID, pues te hace replantearte y reflexionar si realmente tienes los recursos para muchas cosas, ¿no? Que van desde recursos de seguridad, si realmente tienes casa con todos los servicios, si tienes la cuestión económica asegurada, que no es el caso de muchos, y supongo que en cuestiones de tesistas también es difícil, porque esto implica que te estés estresando de no tengo un trabajo estable, trabajaba de medio tiempo, dependo del sueldo de otras personas, familiares, entonces ahí... Claro, eso también presiona, ¿no? Presiona mucho. Exactamente, entonces, la verdad es que creo que como consejo general, ¿no? Es de que ya tu cuerpo ya está estresado. Ahorita al estar en baja tu actividad física. Es un muy buen punto. Se cambia tu estado de tu ciclo de sueño, ¿no? Que es lo que primero que todos empezamos a notar, ¿no? Como me desvelo más o me paro más temprano, no descanso, porque estás en alerta. Y quieras que no, aunque según no te afecte y tengas todo bien, pues tu sistema está hiperactivo pensando en me contagio, no me contagio, me quedo sin comer o no, muchas cosas que aunque no las hacemos consciente, estás un poco alerta, ¿no? Que es normal. Tenemos la parte del material, ¿no? De la comida, dónde voy a trabajar, el no me vaya a contagiar, porque aparte estamos en el punto en el cual ya te estás enterando que cada vez más personas cercanas de ti se contagian y además le podemos sumar la tesis. No sé, me imagino que es una tensión tremenda la del cuerpo y la del alma y la de todo. Exactamente, entonces sí, creo que el mejor consejo que puedo dar en ese aspecto es tomarse el tiempo de realmente reflexionar qué tipo de recursos tienes y duele hacer ese tipo de análisis, porque va desde que te digo, desde que no tengas la silla apropiada, desde que trabajas en tu cama, desde que te duele darte cuenta que incluso las personas con las que tienes que enfrentarte a esta realidad, pues no son las adecuadas o te generan más estrés, ¿no? Entonces, hacer como un análisis de qué tienes y qué no tienes duele, pero también te ayuda como a ir viendo qué necesitas antes de estarte exigiendo por qué no avanzo en la tesis en estos tiempos donde se supone que debería avanzar más porque estoy en mi casa, ¿no? Como que cuando empiezas realmente como a escribirlos o a hacer... A escribirlos, claro. Puede ser escribiendo, pero la verdad es que les recomiendo más en la interacción porque... Autoanalizarlo, digamos. Exactamente, porque muchas veces pasa que si lo empiezas tú a escribir, de repente regresas a la autoexigencia, ¿no? De, bueno, pero voy a pedir hacer un capítulo o la mitad de un capítulo o un párrafo y no estás haciendo propiamente el ejercicio de realmente abrirte a analizar qué tipos de recursos tienes, de todo, ¿no? Sociales, económicos, seguridad,
Y la verdad es que mientras no Oye, tengas... incluso de interacción, ¿no? Porque les ha estresado mucho y tú lo has visto aquí a los tesistas, el tener que hablar con su asesor, el tener, también los recursos de interacción fluyen e influyen, ¿no? Y la verdad es que difícilmente, les voy a ser honesta, difícilmente vas a poder poner como todos tus recursos para trabajar en la tesis si no tienes cubiertos los de seguridad. Claro. Incluso cosas tan básicas como la sexualidad, ¿no? O sea, si ahorita no tienes actividad sexual, ¿no? Y ya llevas 2 meses, 3 meses, también eso afecta, ¿no? O sea, ir pensando ese tipo de recursos, que a veces no es tan cómodo pensarlo, pero si lo Claro, apunto, claro. creo que sí me hace falta, ¿no? O el contacto. Entonces, antes de estar en la exigencia cognitiva, pues hay que cubrir otro tipo de recursos. Oye, qué interesante. Nos queda un par de minutos. En un par de minutos, este autoanálisis y estos recursos podríamos entonces decir que son a nivel materiales, afectivos, emocionales, sexuales incluso, y finalmente quizá los cognitivos también, ¿no? O sea, hasta dónde puedo yo avanzar, porque justo venimos de una asesoría en donde hay una colega que está muy estresada porque no ha avanzado, pero quizá comprendernos implicará que no te culpes tanto, ¿no, Octavia? Así es. Sí, entonces creo que pensarlo, esta cuestión de recursos, más como desde tus necesidades básicas, ¿no? Y si no cubres alguna o alguna está fallando, difícilmente vas a poder cubrir realmente tu producción, por así decirlo, o tu ejecución en la tesis como tú quisieras, ¿no? Pues, Octavia, una vez más nos has dado excelentes frases. Por ahí, a ver ahorita si Jesus me manda las impresiones del Team Octavia, que está muy fuerte el Team Octavia, ya están las camisas hechas del Team Octavia. Te lo dije hace unos días, ya tenemos esas playeras, entonces pronto, si la contingencia nos deja, te las daremos. Dicho lo cual, entonces, estimado Octavia, le recordamos a la gente que nos sintoniza por primera vez, eres mira, mi lapsus, eres una psicóloga especializada en tesistas, por una especialización en psicología humanista que me parece facilita mucho tus procesos y también ofreces ayuda a tesistas que lo requieren y a personas que ahorita en el COVID se encuentran estresadas. ¿Cómo pueden contactarte, Octavia? Pues ahorita solo es por medio del WhatsApp, al 55 48 68 10 93 y podemos agendar una cita por ahí. La verdad es que ahorita ya estoy un poco saturada, pero de todas maneras, si alguien gusta, puede escribirme y lo refiero o ya sea que nos hacemos un espacio. Excelente. Si no apuntó en el teléfono y están bien estresados y estresadas y entonces ya se sumó una cosa más a su estrés, escríbanos un mensajito y les contestamos con todo gusto. Por aquí nos dice Ismael Vergara. Hola, Team Octavia, Tesitips, excelente aporte. Oye, ¿necesitas mandarnos el tesilibro con tu firma para Pedro? Porque Pedro cada 8 días ha comentado que es de tu team, entonces yo creo que le va a dar mucho gusto, Octavia. Te agradecemos mucho, Octavia. Nos vemos por aquí dentro de 8 días. Y pues gracias por ser parte de esta sección que ya es en exclusivo de Tesi Octavia, que la pide tanto nuestra audiencia. Ok, pues muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos al tanto. Muchas gracias, Octavia. Pues regresamos a este tema tan diverso, tan plural como es las crisis en la tesis. Y vamos con esta... Vamos con esta linda y pedida sección, porque ustedes lo pidieron. Vamos a la sección tiempo extra. Tiempo extra, ustedes pueden ser la persona que tenga el próximo tiempo extra, mándenos su caso. Suena bien a casos de la vida real, pero no suena a casos del tesista real, para que podamos nosotros darle salida con nuestros y nuestras especialistas, que les aseguro que han pasado lo que ustedes en este momento están pasando. Por ahí Darwin y Moni, si pueden prender sus camaritas, se los agradeceremos para volver. Pues ahí tuvimos Octavia, Darwin, también si tus alumnos y alumnas requieren algún asesoramiento o facilitación psicológica, Octavia ahorita está haciéndolo de manera gratuita para que las personas tengan una salida emocional. Hemos formado una red linda. Moni, tú también ya conoces a Tesi Octavia, pero de nuevo, ¿no? Ahí está la recomendación. Y el caso que nos llega hoy para el tiempo extra, Darwin y Mónica, tampoco ustedes se sientan con toda la presión, una presión más de las que nos dice Octavia de resolver, porque como dijo Rodrigo, y yo creo que ustedes también y yo coincidimos, no hay fórmulas para hacer una tesis. Quien te dé una fórmula, sal corriendo porque pues quién sabe de dónde la sacó, ¿verdad? El caso que nos exponen es el siguiente. Una persona presenta sus avances a un coloquio de honorables doctores y doctoras, como ustedes y yo hemos vivido esos coloquios, y entonces lo han dejado desanimadísimo. Le cuestionaron todo, no solamente la parte teórica, sino pregunta, objetivo, hipótesis,
y ahorita tiene mucho desánimo y está muy presionado mentalmente, cognitivamente, porque además un poco lo que decía en ese momento, tiene un plazo que le pide la institución para entregar un avance y entonces en ese plazo entrega o reprueba y las consecuencias son duras. ¿Qué le recomendarían a este tesista para reanimarse en función de su tema, de él mismo, de ajustar un objetivo? ¿Les ha pasado a ustedes, a sus tesistas? Un poco es muy abierta la pregunta para que ustedes se visualicen en esa situación. Te han tirado todo el proyecto. ¿Cómo? Y no estoy diciendo si está bien o mal eso, o sea, lo han tirado el proyecto. ¿Cómo hacer para reanimarse después de esta situación? Yo lo que diría es que también tratar de hacer como un repaso de qué fue exactamente lo que le dijeron, ¿no? Porque muchas veces, como participantes de un coloquio, cometemos el terrible error de comentar en función de la tesis que a mí me gustaría hacer y no en función de la tesis que alguien más está haciendo, ¿no? Entonces uno ya tuvo su chance de hacer las tesis, la hizo bien o mal, y lo que nos toca a nosotros es más bien orientar el enfoque y la perspectiva que tiene una persona, ¿no? Entonces yo creo que Qué buena, qué buena, qué buena. yo siempre recordaría como que recuerden qué es lo que ellos quieren investigar, qué es lo que los tiene ahí, y a partir de ahí como retomar aquello que le permita construir, ¿no? También con eso no estoy diciendo que mande el demonio y que no le haga caso a ninguno de los asesores, pero sí uno tiene que definir qué tipo de crítica te ayudan a construir y qué tipo de crítica solo es mera crítica, ¿no? Porque también, y esto habrá que decirlo, no nos va a espantar a nadie, hay personas que llegan a los coloquios sin habernos leído, ¿no? Y entonces tampoco no se vale hacer Claro, comentarios claro. bajo ese tipo. Entonces, básicamente recordar por qué están ahí, qué es lo que quieren hacer y qué es lo que pueden hacer para mejorarlo, ¿no? Siempre todas las tesis, como diría, no sé, uno de mis grandes profesores, el doctor Raúl Fuentes, se terminan, Claro. no se acaban, ¿no? Entonces siempre hay posibilidad de seguir construyendo. Muy buen consejo. Moni, Moni, Moni. También tú ahorita que seguramente lo dije y por ahí vino a tu mente alguna experiencia, compañero o compañera, en la maestría que estás viviendo. ¿Tú qué le recomiendas a nuestra querida tesis cafecista que nos mandó este tiempo extra? Sí, bueno, yo en realidad hasta ahorita no he vivido lo que es un coloquio porque en primer semestre no lo tenemos y este semestre lo íbamos a tener, pero bueno, dadas las condiciones del COVID, lo único que tenemos son las juntas individuales con nuestro comité. Y entonces, bueno, cuando se acercan esas fechas es el estrés, ¿no? Entre los compañeros de me van a destrozar mi avance, esto está mal, tengo que retroceder y demás. Entonces, yo lo que digo es que siempre hay que dejar reposar el texto. Eso ayuda bastante, ¿no? Porque entre más quieras cambiarlo o saber qué está ocurriendo, te bloqueas y entonces lo importante es dejar reposarlo, es válido, tampoco tienes que trabajar 12, 24 horas, tomarte tus tiempos, tus espacios y al reposarlo tú y tu mente regresas y entonces ya lo ves con otro enfoque, ¿no? Y justo como decía Darwin, hay críticas que en lugar de construir, te destruyen, ¿no? Porque muchas veces no son sustentadas, ¿no? Sino es una crítica escaneada de alguna lectura o demás. Entonces, también aprender, eso es parte, ¿ves? Parte de la tesis de cómo repercute en tu vida, de también empezar a saber, bueno, esto fue una crítica que me va a ayudar, esto no me va a servir, entonces tú mismo cognitivamente empezar a seleccionar qué crítica puede servirte, qué crítica no puede servirte, reposar el texto y ver como todos estos momentos no como situaciones negativas y que digas, bueno, ya no sirvo para hacer una maestría, no sirvo para hacer una tesis, renuncio y demás, sino lo que significan realmente todas estas crisis que forman parte del proceso de hacer una tesis y que se debe de hablar de esto, ¿no? No es como que nosotros como tesistas lleguen las ideas de repente y escribamos 30 cuartillas en una hora y ya tenemos todo solucionado. Esto es parte del proceso de hacer tesis, ¿no? Las Claro. juntas con tu comité, los coloquios, Claro. los bloqueos mentales. Uh-huh. A veces te sales del camino, por más que a veces digas, bueno, esta es mi teoría, este es mi método, es bla, 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 lo que quieras, de repente te sales y ya quieres hacer otras cosas, entonces tienes que regresarte o tu comité te regresa, pero todo esto es un proceso. Si ves la tesis, sí, si ves la tesis con esta óptica de proceso, te va a permitir entenderla y reentenderla en diferentes contextos sociales e individuales. No es algo que esté marcado y estipulado de así tiene que hacerse, bla, bla, bla. El contexto determina ese proceso. Entonces hay que entenderlo también. Puede que en este coloquio te fue mal, pero reposa el texto, vuélvelo a leer y en el coloquio te va a ir bien, o puede que otra vez no, y es parte, esto es un proceso. No hay caminos positivos ni negativos, solo es la óptica con lo que estás viendo.
Me parece maravilloso lo que ambos comentan. De hecho, con Rodrigo hace una semana comentábamos, y Jesus también por ahí se sumó a la idea en el cual vamos a generar un webinar en donde invitamos a varios y varias tesistas en crisis también para que como asesores aprendamos de nuestras y nuestros tesistas, ¿no? Porque lo que dice Darwin también es cierto, o sea, a veces de pronto sí está la figura que llega al coloquio sin leer y nomás como a demostrar ego, está la figura que no siente ni piensa que él y la tesista es un ser humano también con problemas y que hay otras formas de avanzar más, y que ahí siempre responsabilizamos a estudiantes, ¿no? Cuando también tenemos nuestra responsabilidad, asesores y asesoras. Entonces, sumado a lo que ustedes mencionan, creo que esperamos que con estos puntos de vista, nuestra tesicafecista, que le agradecemos que expuso su caso ante nosotras y nosotros, pues se relaje un poco y disfrute de este proceso. Al final algo va a salir, ¿no? Mónica y Darwin, y ustedes lo han ido reforzando a lo largo de esta charla. Algo ha de salir. Muy bien, pues vamos con algunos comentarios. La gente muy participativa, nos está gustando mucho esa participación de la gente. Momo, exacto, nos comenta respecto a lo que comentaba Octavia. Además, estos problemas sociales son tan grandes, repetitivos, que aunque ya se hayan estudiado, está bien hacer tesis de eso. Por ahí también nos menciona Momo, ya se dieron cuenta que poner Team Octavia también dice, te amo Octavia, gracias por los tips. Me encanta la idea de pensar en qué recursos tenemos. También dice Abraham, Team Octavia, pero no le digan a mi novia. Diana Pinacho, totalmente de acuerdo con Octavia. Octavia va con todo en estas lecturas de comentarios. Por ahí dice Itzel, siguiendo el comentario de Darwin, las proyecciones por parte de algunos lectores, y pone alguna carita ahí chistosa, queda la autocrítica y decidir qué se toma y se deja, así como la vida misma. Me parece que suma muy bien esto que nos comenta Itzel, a lo que ustedes están mencionando. Si nuestras tesicafecistas y personas que están al otro lado tienen más experiencias, compártanlas, por favor. Si quieren aparecer aquí en Tiempo Extra con su caso, también mándenlo. Insisto que me siento así como en casos de la vida real, pero es casos del tesista real. Y a partir de ello le estaremos dando lectura en los próximos webinarios. Vamos a otro punto de esta sesión y de esta charla tan rica que estamos teniendo. Recomendaciones para hacer tesis, Darwin y Mónica. Y les juro que no saben cómo le van a ayudar a tesistas, que a veces con una mínima recomendación les das en ese chip que necesitan para salir avantes de estas victorias o heridos, pero con aprendizajes. Recomendaciones, Darwin y Mónica. A ver, si quieres, empiezo yo. O si quieres empezar tú, Mónica. Como ustedes quieran. Vamos a ir fluyendo ahí en esta situación. ¿No? Bueno, es una gran pregunta. Yo lo que les diría, aunque voy a sonar reiterativo, es que primero piensen que es aquello que les genera una gran inquietud y que les apasionaría saber por qué ocurre, ¿no? Eso es como lo primero, tener un tema que les apasione, porque van a durar 2 años o 4 si es un doctorado en el mismo tema, entonces lo van a soñar y tiene que uno soñar cosas que le gusten, porque si no se vuelve como muy tortuoso. Otra recomendación es que se casen con ese tema, pero siempre tengan apertura para poder hacerlo de una mejor manera, ¿no? Y eso implica también que uno como tesista tiene que formar carácter y decir no cuando alguien te quiere llevar a algo que no es lo que tú quieres hacer, ¿no? Eso es como muy importante porque al final de cuentas uno como asesor debe procurar que el estudiante haga la tesis que él quiera hacer, no la que uno le gustaría hacer, ¿no? Claro. Y lo otro que yo recomendaría es que sean como muy pacientes, ¿no? Es decir, la tesis es algo que se construye paso a paso y no pretendan, digamos, que en la primera sentada va a salir el objeto o va a salir la pregunta, ¿no? En realidad es una construcción que se da como de a poco. Y el último consejo que yo les daría es que lo disfruten, ¿no? Y que también sean muy conscientes de que están siendo sujetas y sujetos altamente privilegiados, porque en un país con esta desigualdad como la que tenemos, neto estudiar una tesis en posgrado es un privilegio, ¿no? Yo diría como eso, disfruten la pasión, o sea, y sean pacientes, ¿no? Esa es como la receta. Excelente, me gusta esa receta de... Lo bueno de los webinarios es que si ustedes echan hacia atrás su cursor, en los comentarios van a tener varias recetas de varias personas. Vamos con la receta de la licenciada Mónica Delgado. Sí, retomo también lo de pasión que decía Darwin. Yo me acuerdo mucho que en la licenciatura mi asesor me decía, cuando el tema te quite el sueño, ese es tuyo. Cuando sientas esa corazonada, y es verdad, o sea... Cuando lo platiques en las fiestas, ¿no, amiga?
Ay, sí, también. Pero además pasa que lo ves en todos lados, o sea, es en serio. Yo al principio cuando estaba haciendo esta búsqueda del tema porque creo que así iniciamos todos que queremos investigar todo y de todo y no sabemos luego cómo unificarlo hasta que te das cuenta que solo hay un camino y que no es todo lo que tú quieres investigar. Pero entonces cuando ya traes eso y lo traes en la cabeza, hasta lo ves en todas partes, ¿no? Y se te ocurre algo y la notas. Ahí va mi segundo consejo. Tengan una libreta o un diario de tesis, que me recomendó eso mi primer asesor y sirve bastante. Yo tengo un cuaderno de la tesis de la licenciatura con puras Qué citas lindo. o ideas. Oh, qué lindo. Ajá, de que se veía algo en la televisión, oía algo, o de repente que te quedas así sentado, se te viene algo o en la noche, entonces me levantaba y escribía. Y eso me lo recomendó mi asesor de licenciatura porque, bueno, las ideas a veces no solo circulan frente al monitor, sino te vienen de cualquier tipo de espacio, situación y demás. Entonces tengan una libreta porque así no importa la idea que se les ocurra, anótenla y ya después la pueden repensar, digamos, en otros contextos, ¿no? Pero bueno, tener una libreta ayuda bastante. Yo tenía, bueno, la licenciatura la hice justamente cuando leía, sacaba las citas y anotaba las citas y la página, que ahí va mi tercer consejo. Cuando estén leyendo, ahorita ya lo hago digital, también tengo un diario de tesis de la maestría, pero para ideas o cosas demás, pero bueno, ahora también lo hago digital. Cuando estén leyendo algo sobre su tesis, abran un Word y transcriban la cita que creen que va con su tema o demás, ¿no? Entonces de una vez pongan la página, hagan de una vez su cita APA y todo el despliegue de sus citas sobre un texto y van a tener un Word inmenso, así me ha pasado de 40 o más cuartillas de citas de diferentes libros, pero eso sirve porque además la selección de esas citas va con la estructura de lo que tú quieres decir en tu texto, o sea, no solo es una cita porque quiero citar, sino va al nivel de estructura de tus ideas que se traducen en la escritura. Entonces ya es más fácil cuando tienes, por ejemplo, no sé, las 35 citas de algún texto y ya lo vas a escribir, esas citas te ayudan a estructurar tus pensamientos porque al final es un enfoque. La elección del por qué las estás eligiendo es porque así va a estar estructurado tu texto. Entonces ya ayuda bastante que estás escribiendo y luego metes esta cita y citas en que no, pero eso ayuda bastante para que no, digamos, como a nivel de estructura. Eso es también lo que digo, la libreta, las citas, la pasión. Y bueno, también darse esos tiempos y esos espacios, no quieran dedicarse a la tesis 12 horas al día, es imposible. Respeten su tiempo de comida, respeten también sus tiempos de dormir. Es una cuestión hasta de disciplina. Hagan cronogramas, también sirve bastante, ¿no? Y de hecho también te los piden en el posgrado. Claro. Y puede ¿no? ser Para una clave, cómo... ¿no? Para entrar al posgrado puede ser una clave, Moni. Un buen Sí, y cronograma. además ayuda bastante. Es que es justo esto, la tesis también te ayuda a disciplinarte y a ser ordenado. Bueno, quien lo quiera adjudicarse de ese modo, ¿no? Creas un cronograma como de tal a tal fecha hago esto, de tal, y horarios también, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me estoy fijando de 5 a 6 horas al día, entonces, respetando mis tiempos de comida y respetando también mis tiempos de ocio o de hobbies, ¿no? Que eso ayuda también para refrescar la mente, leer otros libros que no sean académicos de tu tema, ver series, películas que no necesariamente son de tu tema. Entonces también el último consejo que doy es respetar espacios y tiempos y rutinas. Excelente, excelente. Pues vamos ya casi llegando al final. Entonces, si nuestra audiencia tiene algunas preguntas para Mónica y para Darwin, es este el momento en el que las tienen que hacer. Excelentes, excelentes consejos. No se preocupen porque va a estar grabado este webinar, lo vamos a subir también a YouTube, seguirá en nuestra página de Facebook por si se están perdiendo algunas de las estupendas recomendaciones que nos están dando Darwin y Moni. Por aquí tenemos algunas otras participaciones. Nos dice Abraham, el tema de los comités tutoriales está bueno. Un tesista también tiene que tener vocación de negociador. De acuerdo, y ahí da para otro webinar quizá también, propongan los temas, comités tutoriales. Ignacio Sainz, o cuando te subes al comentario de algún lector que se vuelve una autocrítica doble. Ya sabía que eso lo iba a tener mal y dejas de lado el avance que te llevó a plantear alguna idea en tu investigación. Por ahí veo que causó interés el tema de los lectores. Y vamos entonces al siguiente punto. El siguiente punto implica las preguntas que tiene nuestra audiencia para ustedes. Vamos con una pregunta que nos llega en este momento y es de Nayeli Valencia. Nayeli Valencia, aprovechando el espacio que es tesístico, pero también que metió a la parte periodística, pregunta a Darwin. Oye, Darwin, ¿cuál es tu metodología en el trabajo periodístico? Bueno, ahí varía mucho, pero por lo regular, digamos, desde acá en Zona Doxo, lo que yo hago
es como trabajar con periodismo de largo aliento. Entonces, al igual, digamos, aunque con sus notadas diferencias, en el trabajo periodístico lo que planteamos es hacer una hipótesis, ¿no? Que implique una historia que queremos probar, algo que implique develar algo que no se sabe, y a partir de eso hacer como un ejercicio muy honesto de colocar alrededor de esta hipótesis todas las preguntas que tú tienes que resolver para poderla llevar a cabo, e indicar también cuáles son las fuentes que tú crees que pueden obtener o darte esa respuesta, ¿no? Entendido como fuente no solo los testimonios, sino también documentos, leyes, informes, etcétera. Y a partir de eso generas como un esquema, como un mapa, como estos donde Sherlock Holmes quería saber cuál era como el asesino o Qué el criminal, chido. y uno genera como este mapa de fuentes, y ahí lo que buscaría es empezar a hacer una cartografía que implicaría, a ver, si quiero resolver esto, ¿cuál es el punto que debo resolver? Entonces implica como cuando armamos un rompecabezas, ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Entonces uno va empezando como por los bordes hasta llegar al centro, ¿no? Es una metodología que sirve mucho para hacer periodismo de investigación y que implica reconocer que uno como periodista no lo sabe todo, ¿no? Y que el primer error para investigar es pensar que ya tiene la respuesta. Súper, súper contundente. Igual por ahí para complementarlo, ¿quieres decir algo más, Moni? Yo sé que tú también has estado ahí en esos lares de periodismo, que me acuerdo que uno de tus retos que tenías era hacer un periodismo transmedia en México, que no dejara de lado la política, la cultura, ¿no? Y tampoco es tan sencillo, no sé que tú lo haces. Sí, no, no lo es. Sobre todo te digo por esta cuestión tecnológica, ¿no? Que te decían, ahora con la realidad en la que estoy inmersa, bueno, la tecnología tiene otra concepción dentro de nuestro país, ¿no? No es una cuestión nada más de innovación, sino yo diría que hasta de apropiación. Esa es una premisa que tengo, ¿no? Como para difundir este periodismo de investigación, ¿no? Y creo que lo transmedia yo lo defiendo en el sentido que en este escenario digital el periodismo tiene muchísimas formas de presentar y expresar la información. Y más allá de este dinamismo, reitero un poco como esta parte de la apropiación, ¿no? Más allá de que en las salas de prensa y demás, que bueno, si hablamos de precarización laboral en el periodismo y demás, que es otro tipo de lectura, pero a nivel de contenidos, yo creo que el escenario digital te permite muchísimas formas de presentar y expresar la información, ¿no? Eso es cierto, o sea, ya no solamente es un texto, sino también lo puedes presentar en imagen, en video, en infografía, o todo dentro de un cuerpo noticioso, ¿no? Entonces, eso te permite muchas formas de presentar la información, que en nuestro país esas formas de presentar la información son apropiadas desde nuestras coyunturas, ¿no? Estos contextos sociales de la realidad cuya necesidad es de difundir, de divulgar, de visibilizar, se dan gracias a esa apropiación de la tecnología y a esas formas de contar, ¿no? Esta noción de forma de contar, de los modos de contar, inclusive en México, por ejemplo, ahora ya lo entiendo de este concepto, tú me conociste cuando lo tenía muy inmerso en lo tecnológico y estrategias y lo corporativo y bla, bla. Ahora que he avanzado un poco más en este tema, bueno, me doy cuenta que en nuestro país, más allá de ser una estrategia que hay otra lectura, ¿no? Desde lo estrategia, desde lo ideológico y demás. Yo hablo desde más de un contexto social. Esta apropiación de lo tecnológico, de lo transmedia, es con el fin de divulgar y difundir un tema de interés público, ¿no? De interés público y social, además. Y entonces la forma en que lo vas a contar de imagen, la forma en que lo vas a contar en el video, en la infografía, en la interacción de un mapa, en la forma de narrar y demás, está determinado justo por lo que tú quieres contar, cuál es el objetivo de lo que quieres contar, ¿no? A diferencia de un periodismo anglosajón que te digo que, bueno, además de que las historias las toman de Latinoamérica o de otros países en vías de desarrollo, para ellos, por ejemplo, lo transmedia es simplemente una innovación tecnológica. Y de hecho, sí, sus investigaciones es sobre eso, siguen indagando en nuevas formas de innovación para presentar la información desde un punto de vista innovador, tecnológico, técnico, bla, bla, bla. Y en nuestro caso, en nuestro país y en Latinoamérica, es esto de maneras, caminos, modos de encontrar, de decirle a la gente que esto está pasando, que no solo es a nivel de texto, Claro. sino esta es la imagen, esto es lo que está pasando. Y te cuento el video de la entrevista de la chica, ahorita estaba revisando unos reportajes en formato donde se encuentran en un link aparte, digamos,
y está el texto, la imagen, el mapa y demás, ¿no? Entonces, a la gente le estás dando también un contexto hasta de su realidad, ¿no? De una realidad que a veces uno se tiene que apropiar para contarla, para significarla, si no, no adquiere ese sentido. Muy bien, pues muy completas y están dando muchas ideas que esperamos la gente, si les parecen, vayan participando, porque así es como vamos formando la agenda de estos temas, son temas que le interesan a la comunidad que nos sigue. Yo recuerdo un libro de Anaclet Pons, en donde él hace una aseveración bien polémica, pero que ustedes por ahí puede ser que después nos acompañen a otro webinar, y es las tesis en formatos menos académicos, aburridos, digamos, ¿no? O sea, que la tesis esté acompañado de mapas interactivos, que la tesis esté acompañado de un documental. Por ahí tenemos el caso de raperos, de raperas que pueden, además de la tesis, ofrecer algún producto musical. Entonces, Anaclet Pons mencionaba que había que adaptarnos a nuevas narrativas para que la academia salga. Anaclet Pons lo hace a sus 68 años más o menos, diciendo que él, como académico que va de salida, le corresponde hacer una crítica a lo que él mismo formó. Entonces, bueno, por ahí lo dejo como otra puntada para ver si lo discutimos después en otro webinar. Tenemos aquí algunos comentarios extras y que tengo que reconocer una vez más y compartirles a ustedes, Darwin y Mónica, que nos gusta mucho la dinámica de los comentarios de la audiencia, porque luego entre ellos comienzan a generar redes de aprendizaje. Ahorita ya vi que se están contestando entre ellos dudas que tienen y es maravilloso, porque así el conocimiento se expande entre la inteligencia colectiva. Menciona, por ejemplo, aquí Jesús Omar Serrano. Está Citavi, que es un programa que recomienda muy chido para citas y para hacer notas en lecturas. El único problema es que no es compatible con Mac, pero dice nuestro amigo Ignacio, le dice nuestro amigo Rubén. No te preocupes, amigo, en Mendeley se puede hacer notas, es compatible con Mac, es gestor y previsualiza documentos, además tiene un plugin para generar los ficheros de Safari y puede citar desde blog. Entonces ahí tenemos 2 recomendaciones tecnológicas para la parte de las citas, que es todo un lío esto de las citas. Pues yo sé que ustedes están muy activos, Darwin y Moni. Si quieren darnos sus redes y además si quieren darnos las redes de sus proyectos, porque por ahí, Moni, no sé si siguen haciendo los webinarios de sororidades, y por ahí también Darwin en Zona Docs, que están haciendo coberturas diariamente. Si quieren dárnoslas, por favor, y las de ustedes, si alguien les quiere contactar. Sí, bueno, a mí en todas las redes me encuentran así como Darwin Franco, y también nos pueden encontrar en todas las redes como Zona Docs, ¿no? Zona y como la abreviación de documentos Docs. Y también pueden encontrar parte del trabajo, digamos, en términos académicos que hago en la cátedra AMIDI de la UDG, que es la cátedra de alfabetización mediática e informacional, donde hay el GOL. Estaremos el viernes en un webinar a las 12 del día hablando de infodemia, ¿no? De cómo nos informamos en este tiempo de la pandemia, ¿no? Entonces, cualquier cosa que requieran o necesiten, ahí estamos. Viernes a las 12, ahí tenemos una cita entonces con el buen Darwin. Sigan también las páginas que nos recomiendan, una periodística, otra académica, fenomenal. Estimada Moni. Sí, bueno, en Instagram estoy como monicav.delgado, en Facebook como monicav.delgado también, y el proyecto que tengo con mi amiga Anabel de la licenciatura se llama Revista Sorora Mujeres. Estamos en Instagram como Sorora Mujeres, y bueno, somos una plataforma que intenta hablar sobre temas de género, y semanalmente estamos teniendo Instagram Slimes con diferentes mujeres en diferentes temáticas, ¿no? Salud, psicología, trabajo, medicina, nutriología, arte, fotografía, bla, bla. Y bueno, nos sumamos a este tipo de proyectos porque creemos que hacen falta voces para hablar de estos temas todavía, ¿no? Entonces solo es como una suma más para que nos sigan. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pues, como hace 8 días descargaron bastante el libro y estamos bien agradecidos y agradecidas con las personas. Ya estaban reclamándonos. No se preocupen, el tesilibro pueden descargarlo en el link. Ya lo liberamos una vez más. Ahí está para que lo descarguen. Libre totalmente con Creative Commons, para que lo ocupen para su tesis, para que nos den comentarios, críticas. Ya viene la segunda edición. Recuerden que es un libro hecho con experiencias, comentarios. Moni incluso está en este tesilibro cuando estabas entrando al posgrado, ¿verdad, Moni? Cuando siguió el método Tesicafé. Le echó muchas ganas junto a la gran comunidad que nos respalda y que muchos y muchas de ellos están viendo este proyecto. Entonces, ahí está el tesilibro, la portada hecha por Max, un tesicafecista diseñador que así visualizó su programa y su proyecto de tesis. Para él fue como un laberinto y al final encontró la salida. Ahora Max, un feliz diseñador ya titulado. Entonces, descárguenlo, pero Jesús,
Jesus, no hay que vernos codos. ¿Qué otra cosita podemos darle ahí a la gente que nos ha pedido? A ver, ¿qué nos tienes hoy, Jesus? ¿Te parece si liberamos algunos minutos en las sesiones de Tesi Café? Me late, hay que incorporar alguna bandita a la edición de Tesi Café. ¿Cómo le hacemos, Jesus? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Vas a hacer alguna pregunta, comentario? ¿Cómo será para que le entren a los seminarios y liberen su tesis? Que nos escriban su testimonio en la situación en que se encuentran y que nos lo envíen por mensaje directo. Ahí está nuestro querido amigo Jesus liberando unas sesiones de Tesi Café. Son grupos de investigación que tenemos de apoyo. Entonces, ahí conocimos a nuestra amiga Moni, mucha bandita que ahorita está viéndonos. Moni, Darwin, no sé si tengan que agregar algo más antes de despedirnos de este programa que la pasamos súper chido. No, bueno, yo nada más agradecer la invitación y es una gran iniciativa, ¿no? Y ojalá les sirva a muchos tesistas para llegar a donde quieren llegar. De acuerdísimo, Moni. Igual, muchas gracias por la invitación y pues bueno, que sigan a Tesi Café. El proyecto es un proyecto, como te mencionaba en lo del Tesi Libro, que verdaderamente humaniza todo este camino. Entonces, muy bien, ahí estamos, mi querida Moni, mi querido Darwin. En Spotify aparecemos como Tesi Tips, en YouTube tenemos el Café Tesi Café Online, en Facebook, por donde nos están viendo, Tesi Café, en Instagram Tesi Café, y por ahí Jesús les va a poner la página de internet. Muchas gracias a live streaming que nos permitió llegar a través de ustedes con una señal más profesional, cada vez más profesional. Les agradecemos mucho. Muchas gracias también a Jesús, que nos está ayudando en la producción de este programa, en la operación. Le doy las gracias a Marco, que el día de hoy estuvo echándonos la mano, y gracias a Carlos Sánchez, quien también ha estado de la mano con este proyecto. También salió aquí de Tesi Café, nos echó la mano. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a Stream México, muchas gracias a Mónica Delgado, muchas gracias a Darwin Franco y gracias a ti, profe Lugo. Y nos vemos la siguiente semana a través de la misma página, ya se la saben, y a las 7:30, regresando a nuestro horario habitual. Que mandes un besito, Jesús. ¿Quién quiere un besito? Besitos para todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Moni, Darwin. Muchas gracias. No, al contrario, qué chido está esto. Gracias, sí. Les tocó estrenar ya, la verdad es que Marco y Carlos nos dijeron, a ver, está chido su programa.